Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Esto, señores, no ha sido una elección, ha sido una escenificación de un poder ilegítimo, de un poder usurpado, y el mundo lo ha visto. Maduro no gana, simula, no convence, reprime, y eso es lo que a los ojos del mundo queremos conversar ahora precisamente con nuestro próximo invitado, porque Venezuela eligió no participar de esta farsa y en esta decisión está la verdadera dignidad de un pueblo que no se arrodilla. Tenemos con nosotros a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, vicepresidente de Comunicación y Relaciones Internacionales del Partido Primero Justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marian. Gracias por la oportunidad. A ver, esta farsa del 25 de mayo, obviamente yo decía que ganó la dignidad, ganó el silencio. Obviamente esto ha sido una señal de resistencia absoluta del pueblo venezolano, aún en las peores circunstancias. Sí, totalmente. Yo creo que es importante, Marian, que al final nosotros podamos expresar con mucha claridad que la decisión que se toma de acuerdo a cada circunstancia es lo más importante. Lo decía María Corina cuando ella decía sí es sí, no es no. Se lo dijo en un Twitter el día de las elecciones. Es decir, no hay una regla de oro, no hay una regla escrita en piedra en la cual siempre hay que participar o siempre no hay que participar, sino que de alguna manera la inteligencia y la estrategia política dice cuándo hemos de participar, como fue por ejemplo en las parlamentarias o como cuando fue el año pasado el 28 de julio, y cuándo no hay que participar, como fue el caso de estas elecciones. Elecciones que por supuesto no son elecciones, pero ellos quisieron crear un ambiente de que había una oposición fabricada y que estaba validando este proceso, y sin lugar a dudas el resultado neto es que se fortalece la posición de quienes defendemos el 28 de julio, quienes defendemos el liderazgo de Edmundo González, de María Corina, de toda la plataforma de partidos, y quienes se prestaron, digamos, a esta farsa quedan muy deslegitimados, repudiados por el país, y Maduro no gana nada. Maduro sigue deslegitimándose y sigue siendo el dictador que hay que sacar del poder y que América Latina no puede seguir soportándolo. Ahora, mientras todo eso ocurre, lo cierto es que yo esta mañana, cuando veía las imágenes el domingo, esta mañana lo comentaba, porque realmente es dantesco ver a un individuo con una camisa de guacamaya, haciendo obviamente alusión quizá a la operación Guacamaya que liberó a los 5 opositores y que están en Estados Unidos después de haber estado 1 año y 2 meses presos, secuestrados dentro de la Embajada de Argentina en Caracas. Cuando uno ve ese triste espectáculo de un individuo que sale sabiendo, obviamente, que lo único que ganó fue la desesperanza de que el pueblo cada vez le quiere menos y que hay una sola voz a la que el pueblo obedece, que es la de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, diciendo no vamos a votar, solo 13.5% lo hizo en las urnas. Cuando uno ve ese espectáculo y dices, ¿qué más realmente puede hacer este régimen excepto reprimir? ¿Hay alguna idea de dónde está Juan Pablo Guanipa o qué es lo que ha pasado en el día de hoy con esta opositora, con Catalina Ramos? Mira, el tema de la represión, Marian, continúa permanentemente. Y el caso de Juan Pablo es un caso obviamente muy doloroso en lo personal. Somos amigos de hace muchísimos años y no sé si tú sabes y quienes nos escuchan no saben, pero Juan Pablo tiene una familia numerosa que ha estado sola prácticamente. Está su hijo Ramón, que es un muchacho muy valiente, pero él tiene al mismo tiempo, Ramón tiene como 25 años, pero él tiene después unos hijos pequeños de 16 años, unos morochos, y luego unos niños más menores. Juan Pablo tuvo además la desgracia que perdió a su esposa hace menos de 1 año, y en ese sentido la situación de Juan Pablo para todos nosotros es extremadamente dolorosa. Juan Pablo hoy por hoy solo sabemos por su abogado, Joel García, que es una persona muy valiente, que no se le permitió que asistiera como abogado de Juan Pablo. Juan Pablo lo dejó grabado en los videos que él preventivamente produjo en la eventualidad de que fuera secuestrado. Y se le hizo de madrugada una audiencia a distancia, y seguramente todos los cargos que ya tienen como una especie de patrón que se repite y que todos tenemos,
Terrorismo. terrorismo, lavado de Ujú. dinero, conspiración, probablemente entre en ese cuadrante, pero lo importante es que el contraste de un Juan Pablo Guanipa frente a lo que significó además el silencio del pueblo, que es un silencio activo, empañó para Maduro lo que él quería hacer, y lo hablamos en una oportunidad, que su máxima meta era fracturar o Ujú. decir que podía fracturar a la sociedad, al pueblo y a la alternativa democrática, y Exacto. no lo logró. Ujú. El país sigue militante, el país sigue de pie. Maduro busca con esto que tú dices de salir disfrazado, desmoralizar psicológicamente, que la gente se sienta indignada, pero no lo logra. Es decir, eso no tiene retorno. Maduro está en una situación en la cual lo que nos toca es seguir presionando, seguir uniéndonos, seguir articulando, y esa dictadura, como sucede con todas las dictaduras, está destinada a descalabrarse, a fracturarse y a tener un cambio en Venezuela por el bien de todos los venezolanos y de toda la región. Ahora, fíjate, yo el otro día creo que conversaba contigo, lo hacía también con José Amalio Graterol en el programa el viernes. Estábamos hablando de la figura, por ejemplo, de Capriles, que para mí es un alacrán a donde dé lugar. Yo creo que figuras como esa quedan totalmente desacreditadas. Si es que tenían algún ápice de credibilidad todavía entre algunos, yo creo que quedan totalmente desacreditados para volver otra vez a pedirle a la gente que obedezca al régimen, porque por ahí va el cambio. O sea, es como maquillar, salgan ustedes a votar, que con su voto realmente pueden hacer el cambio, mientras que la oposición está diciendo en su conjunto no salgan a votar y démosle un bofetón con guante blanco al régimen. O sea, estas figuras quedan ya totalmente disipadas, ¿no? Sí, bueno, honestamente es difícil transmitirte, Marian, con palabras lo doloroso y lo inexplicable que para nosotros es que en este momento que tú y yo estamos hablando, hace segundos estaba Enrique Capriles en el CNE, que es el árbitro Sí. electoral, junto con Jorge Rodríguez y todo ese elenco de malandros recibiendo sus Mm, credenciales como diputado. qué horror. Es algo inenarrable y como bien tú dices, es algo suicida que ya no solamente por el sentimiento del pueblo los descalifica, sino que quedan en una situación irrecuperable de credibilidad frente al país. Y lo importante es que Maduro no logró con esa táctica que él tenía hacerle daño a la unidad o hacerle daño a la alternativa democrática. Eso es lo más relevante. No se logró engañar o manipular a la gente, y la gente tuvo una actitud absolutamente militante en seguir defendiendo el 28 de julio. Eso para mí es muy, pero muy importante. Julio, lo que obviamente está tratando el régimen es de disipar a la oposición, y hay muchas personas que decían, bueno, ¿cómo puede mantenerse la oposición unida, firme, creíble ante la ciudadanía, por ejemplo, cuando tienes tristemente a un presidente legítimo, elegido legítimamente, con actas legítimas, en una victoria legítima, pero que está exiliado fuera de Venezuela, y tienes una abanderada por la libertad, que es la voz de Venezuela ahora, a la que la gente respalda, pero que tiene que estar en la clandestinidad? Este tipo de cosas, como lo que ocurrieron ayer, es una especie de brisa, es un aire nuevo, renovado, de que esa oposición todavía sigue ahí y sigue actuando, y que el pueblo es uno y cada vez odian más a este régimen corrupto. Eso es exacto, eso es una gran, digamos, intervención la que haces, Marian, por lo siguiente. Yo sé que cuesta creer lo que voy a decir, pero es exactamente el sentido de lo que tú estás expresando. Las dictaduras, Marian, al final siempre se derrotan moralmente. Es decir, no es tanto o no es solo un tema de fuerza o de violencia o de fractura, que es importante, pero el liderazgo moral es absolutamente esencial e imprescindible. Eso lo vimos en Europa del Este frente al comunismo, lo hemos visto en dictaduras en Latinoamérica, y hoy por hoy el gran mérito de María Corina es que ha logrado encarnar ese liderazgo moral. Es decir, el pueblo está absolutamente militante en seguir defendiendo la democracia el 28 de julio, porque hay alguien que es María Corina, que está dando un testimonio dentro de Venezuela y que está representando ese sufrimiento que tiene el venezolano hoy. Es como una especie de fuerza que tiene hoy colgado al país entero a sus espaldas, y que es el liderazgo moral que va horadando y haciendo el mayor daño a la dictadura. Eso es fundamental. No hay dictadura que pueda vencerse si no hay un liderazgo moral que termina fracturando
a las dictaduras podridas, y esa es la historia del mundo, no es ni siquiera la historia de Venezuela o de América Latina, es la historia mundial. Pero además aquí hay un añadido importante y yo me pongo a pensarlo. Usted conoce mejor que nadie las entrañas del poder chavista y el miedo que puede llegar a tener Maduro y sus secuaces hoy al verdadero respaldo popular que tiene María Corina Machado y que tiene Edmundo González. Por eso persigue, secuestra, monta este tipo de farsas. Ahora, lo que es indudable es que tampoco pueden dormir. En un cartel del narcotráfico como tal están viendo quién traiciona a quién y cómo se vengan de. Es decir, ahí ni Diosdado se fía de Maduro, ni Maduro se fía de Diosdado, y mucho menos cuando saben que existe una grieta que está abierta, que fue la que permitió que se colaran por ahí las actas, esa misma grieta que está abierta y permitió que hubiera una extracción perfecta de los 5 opositores en la Embajada de Argentina en Caracas, esa misma grieta que está abierta y que hace que muchos militares de bajo mando y de medio mando estén en las cárceles ahora, eso le tiene que quitar el sueño a Nicolás Maduro. Eso es exactamente así. Y si yo pudiera resumir cuál es el desafío que tenemos los venezolanos y en este momento María Corina, Edmundo y la plataforma unitaria, es convertir esas grietas en fracturas, es convertir esas rupturas que hay en fracturas definitivas. Y lo más importante, Marian, es que de verdad que tenemos que tener en cuenta que el caso de Venezuela no es una dictadura como ha habido en América Latina o en otros países donde hay un líder, por llamarlo de alguna manera, carismático, que sostiene la dictadura. No es el caso venezolano. Maduro es detestado hasta por su propia gente, odiado por las Fuerzas Armadas, por eso hay esa cantidad de oficiales jóvenes en la cárcel, no tiene ningún tipo de respeto internacional, es un payaso, como tú mismo dijiste, disfrazado con camisas para desmoralizar a la gente, y por lo tanto lo único que le queda es la fuerza bruta, lo único que le queda es la represión. Y eso al final llega un momento en el cual el espíritu de la gente se desborda y la gente sigue luchando, y por eso yo tengo la convicción de que tenemos que seguir en esta ruta que es la que se ha planteado, reconstruir nuestra fuerza interna, y esa dictadura que está muy podrida desde sus raíces, llega el momento en el cual se termina colapsando. La mayoría de las dictaduras se descalabran, y eso es el empuje que tenemos que seguir haciendo nosotros para lograr ese paso final, que son convertir las grietas en fracturas y seguir empujando para que se descalabre un sistema totalmente podrido. Julio, lo que estamos viendo también es que se les acabó esa suerte que tenían de encontrar con quién negociar, y además negociar siempre siendo los ganadores y el resto del mundo perdiendo. Vimos cómo en la administración anterior se entregaron a los famosos narcosobrinos con las promesas de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela con un criminal y con una persona que no respeta. Les entregaron a Alex Saab, al famoso testaferro, con la misma cantinela y no pasó nada. Pero esta administración está cambiando las reglas del juego, y sobre todo a través del secretario de Estado, Marcos Rubio, que tuvo la oportunidad al comienzo de ser nombrado, de reunirse tanto con Edmundo como María Corina, conversar con ellos y tener una visión mucho más clara de la que ya tenía. Yo creo que ya se ha perdido el sentido de apelar a procesos negociadores con un régimen que, mientras conversaba en Barbados o en Qatar, secuestra a los líderes opositores, manipula los procesos electorales y siguen ocupando una presidencia en Miraflores que no les corresponde. Sí, y además hay una cosa muy importante, Mariana, lo que tú dices, que es que obviamente Marcos Rubio, a quien conocemos, y él conoce muy bien a todo lo que es el mapa nuestro venezolano por su relación con Cuba y el resto de factores como Nicaragua, por ejemplo, pero con Marcos Rubio, el tema Venezuela y también el tema Nicaragua y el tema Cuba, por hablar de las 3 grandes y vergonzosas dictaduras de la región, entra también en el tablero mundial. Es decir, de alguna manera en el tema de Rusia está presente el tema Venezuela para bien. En el tema incluso de Israel, con el tema del conflicto del Medio Oriente, con el tema de Irán, Venezuela está presente allí y para bien. Es decir, el tema venezolano se le está también cortando el oxígeno de esos aliados como los rusos, como los iraníes, la misma presencia china, en la cual Maduro quiso ahorita ir a China, cuando estuvo en Rusia, perdón, mostrarse en China como gran actor. Eso es muy importante porque mi visión, al menos, es que el apoyo de Maduro, más que un apoyo local de la Fuerza Armada venezolana, que está totalmente corrompida, se sostiene más por el apoyo de los cubanos, de los iraníes y de los rusos. Y con Marcos Rubio
nosotros estamos muy seguros que en ese tablero mundial Venezuela está presente siempre y para bien en todo lo que significa ese ajedrez que se está moviendo. Julio, yo contaba al comienzo del programa que tenemos la fortuna de que este programa, no me pregunte por qué, hay un grupo en Venezuela que se llama Anónimos Venezuela, está tomando todos los programas que hacemos y pasándolos en Venezuela de punta a punta. Es decir, tenemos la fortuna de que nos han convertido en una especie de caballo de un mensaje y yo estoy feliz además de que esto realmente ocurra. Quisiera hacerle una pregunta para acabar. En un momento donde muchos venezolanos, y esa es la verdad, sentían que la dirigencia opositora había perdido quizá el control del relato porque la dictadura imponía las reglas del juego, imponía obviamente los tiempos políticos. Lo que ha ocurrido en el día de ayer, como les decíamos, es una muestra clara de que hay algo que se sigue gestando. ¿Cuáles pueden ser las siguientes acciones? Bueno, lo importante, Mariam, te lo digo, no mi opinión, sino hechos, digamos. Se ha realizado mucha investigación en Venezuela, tanto encuestas como grupos focales, que son instrumentos muy importantes. Instrumentos que nos dijeron, por cierto, que el nivel de votación era lo que tú has dicho, 13%, 12%, y ha habido una coherencia en ese sentido. Pero lo más importante es que a pesar del terror que existe y la represión que existe, los venezolanos, como decimos en mi país, tenemos el cuchillo en la boca, en el sentido que la gente está decidida, todos, adentro y fuera de Venezuela, a hacer valer esas elecciones del 28 de julio. Por eso el eslogan era "Yo ya voté el 28 de julio". Y en ese sentido la respuesta es que más que de bajo perfil, por llamarlo de una manera, el venezolano de hoy está esperando una oportunidad, como lo hizo en la farsa electoral, para expresar con fuerza, y por eso el tema de seguir reconstruyendo nuestra presión interna es fundamental. Pero lo importante es que el venezolano, si tú le preguntas qué fecha es hoy, la fecha es 28 de julio. No ha pasado la página, no va a pasar la página, y eso al final es una estaca que está clavada en el corazón de la dictadura, y eso es una herida de muerte para la dictadura. Julio, pues yo le quiero dar las gracias por su trabajo incansable por la libertad de Venezuela, por ser esa voz y ser también esa palabra. Y estoy convencida en que esa resistencia cívica tiene hoy una salida viable dentro de Venezuela y dentro de toda la acción política efectiva, no solamente en el exilio, sino también dentro del propio país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, mañana vamos a tener a Andrés Guanipa, al hermano de Juan Pablo, a ver si nos puede aportar algún dato, y por supuesto que vamos a seguir muy pendientes de lo que está ocurriendo. Pero felices porque el pueblo habló, la dignidad del pueblo venezolano está ahí, el pueblo no se arrodilla frente a estas farsas. Muchas gracias y gracias por la oportunidad.